buenas tardes, profesor. Voy a presentar mi comentario crítico sobre la lectura. Y es que para comenzar, yo estoy de acuerdo con la postura que mantiene el autor, ¿no? Cuando se sostiene que la medida cautelar pues debe de subsistir únicamente mientras permanezcan los presupuestos que han justificado su otorgamiento, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y sobre todo la adecuación de la medida que están regulados en los artículos 611 del Código Procesal Civil. Considero que esta posición pues es coherente con la finalidad de las medidas cautelares, las cuales no constituyen un fin en sí mismas, sino un mecanismo pues que está destinado a garantizar la eficacia de una futura sentencia. Uno de los aspectos más importantes del artículo es la explicación que nos da sobre el carácter instrumental y variable de las medidas cautelares. El autor nos señala que estas solo tienen sentido mientras contribuyen pues a la protección de una pretensión, la cual presenta apariencia de ser fundada. Por ello, si durante el proceso pues desaparecen alguno de estos presupuestos que justificaron su concesión, especialmente la verosimilitud del derecho, pues la medida cautelar pierde su razón de ser, ¿no? Entonces considero acertado este planteamiento porque evita que pues, una medida provisional termine convirtiéndose en una afectación injustificada de los derechos pues, de la parte que ha sido demandada, ¿verdad? Asimismo, yo comparto la crítica que realiza al respecto al vacío normativo que existe en el artículo 630 del Código Procesal Civil, ¿no? Este pues nos habla, o esta norma, establece expresamente la cancelación de la medida cautelar. Cuando la demanda es declarada infundada, pero no regula qué sucede cuando la demanda es declarada improcedente, ¿no? El autor pues sostiene que en estos casos corresponde el levantamiento de la medida cautelar, recorriendo entonces a los principios generales de nuestro derecho procesal, ¿no? Y sobre todo a nuestra doctrina. A mi parecer esta interpretación pues resulta razonable, aunque evidencia algunas deficiencias legislativas, ¿no? Que debería ser corregida para evitar pues criterios que sean contradictorios entre nuestros jueces. Ahora, otro aporte importante del autor vendría siendo la diferenciación entre cancelación y levantamiento, ¿no? De la medida cautelar. Muchas veces estos términos, ambos conceptos, son utilizados como sinónimos, pero el artículo nos demuestra pues que no son lo mismo realmente, ¿no? La cancelación ocurre por un mandato legal, ¿no? Cuando la demanda pues es declarada infundada, mientras que el levantamiento responde a una decisión judicial que ha sido basada en la desaparición de las circunstancias pues que justificaron esta medida. Entonces considero que esta distinción resulta muy relevante, ¿no? Porque nos permite a nosotros comprender muchísimo mejor las consecuencias procesales de cada situación y así evita pues interpretaciones erróneas en nuestra práctica judicial. Sin embargo, yo discrepo parcialmente con la posición del autor respecto a que el levantamiento de la medida cautelar sea siempre la solución más adecuada cuando la demanda es declarada improcedente, ¿no? Entonces, en el contexto peruano, ¿no? En nuestro país donde existe una elevada carga procesal, resoluciones contradictorias y frecuentes, ¿no? Y estas frecuentes revocaciones en segunda instancia, una decisión de improcedencia pues no necesariamente significa que la pretensión carezca totalmente de fundamento. Por ello yo considero que el juez pues debe analizar cuidadosamente las circunstancias concretas de cada caso antes de dejar sin efecto una medida cautelar. Además, yo considero que el autor centra su análisis principalmente en los aspectos técnicos del proceso, ¿no? Dejando pues en segundo plano un poco el impacto social que puede generar este levantamiento de la medida cautelar. En nuestra realidad peruana existen
numerosos procesos que están pues relacionados con alimentos, violencia familiar, derechos laborales o conflictos de propiedad, ¿no? Pues en los cuales las medidas cautelares vendrían siendo o constituyen una herramienta totalmente fundamental, ¿no? Para poder proteger derechos mientras se obtiene una decisión definitiva, no una sentencia. Entonces, un levantamiento automático podría afectar pues gravemente, ¿no? A la parte de que es más vulnerable dentro de este proceso. Por ejemplo, si una persona obtiene una medida cautelar, ¿no? Para impedir la venta de un inmueble que reclama como suyo y posteriormente la demanda pues es declarada improcedente por una observación procesal, el levantamiento inmediato de esta medida cautelar podría permitir que el bien sea transferido a terceros incluso. Si más adelante una instancia superior revoca la decisión, pues el daño ocasionado podría resultar muy difícil de reparar. Situaciones como estas pues nos demuestran, profesor, que el análisis no debería limitarse únicamente al aspecto formal, ¿no? Del proceso, sino a uno mucho más amplio. En conclusión, yo coincido con la tesis principal que tiene el autor respecto de las medidas cautelares que deben de mantenerse solo mientras pues subsistan los presupuestos que justificaron su otorgamiento. Asimismo, considero valiosa la diferencia que realiza entre la cancelación y el levantamiento, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, pues esta diferencia nos ayuda muchísimo a nosotros. Igualmente también a la explicación sobre el carácter instrumental de estas instituciones procesales. No obstante, estimo que nuestra realidad judicial peruana exige una explicación eh, flexible, ¿no? Y prudente de estos criterios, de modo que pueda garantizar pues no solo la seguridad jurídica, sino también la tutela jurisdiccional efectiva y la protección de los derechos fundamentales de las partes. Entonces, profesor, este es mi último LRPD y no quería terminar sin agradecerle sus enseñanzas y exigencias que han contribuido a mi formación como estudiante y espero volver a coincidir con usted en algún momento de la carrera. Muchas gracias.